Yo me llamo Nikki. Hola, estoy encantada de estar aquí. Gracias por formar parte de esto y estar tan bien acompañadas. Pero Iván, o sea, yo comía todas tus palabras. O sea, hablaste directamente a mi corazón. Eh, o sea, encontrar un desacuerdo con lo que has dicho no pude. Estaba buscando dónde te podría contradecir en algún momento. Pero este grupo, Cabal, está aquí para profundizar un poco la aplicación de estos deseos de la filosofía y las artes y las humanidades y ver exactamente en la práctica cómo se puede integrar, o sea, este mundo, este entorno filosófico humanista que tenemos por dentro, pero en la práctica diaria, empresarial. Tengo aquí a tres que, bueno, ya se han vuelto amigos porque nos tuvimos reuniones antes y la verdad podríamos hablar cada uno 2 horas, no tan sofisticadamente como Iván quizás, pero todos tienen mucho que decir sobre este tema. Carmen Bustos es la fundadora de Soulsight y Wonder, que es una empresa dedicada específicamente a integrar las humanidades en el mundo empresarial. En particular, se enfocan en temas de liderazgo y de estrategia. Gadea de la Viuda es fundadora y directora de Avantes, que es una empresa que ofrece asesoría financiera, pero con cuyo lema filosófico, la riqueza es más que el dinero. Eso es, o sea, la pantalla que quizás puedes ver en algunas partes de la ciudad. Y Pablo Verástige es el director de la Casa Encendida, un centro de cultura contemporánea que también tiene como objetivo la contribución de una articulación de tejido social. Entonces, bueno, a mí me gustaría, yo creo que sería muy lindo conocer un poco sus impresiones sobre los desafíos que observan en la sociedad, pero en los espacios que trabajan directamente. Y luego, o sea, ¿qué desempeñan las humanidades en la práctica en la hora de abordar esos desafíos? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues nada, muy buenas tardes. Agradecer a Valerio su invitación y al círculo. Y bueno, enhorabuena, Iván. A mí me hubiese encantado que me hubieses mandado esas páginas unos días antes para haberme las estudiado un poco, porque es que no me daba tiempo a apuntar y a seguirte. Era como... Pero bueno, tienes grandes reflexiones ahí, que muchas las compartimos y ahora comentaremos. Y bueno, encantada de estar aquí. A Carmen ya somos viejas conocidas. Yo creo que la gente que tenemos inquietudes comunes, pues al final te acabas encontrando. Y bueno, yo creo que por eso estamos los que estamos hoy aquí. Y bueno, a mí, o sea, antes de empezar a contar un poco cómo llegan las humanidades al mundo financiero, me gustaría hacer un disclaimer. Y yo quiero que entendáis que mi intervención hay que contextualizarla en el trabajo y a lo que yo me dedico todos los días, que es a sentarme con señores, señoras y con personas que en general las ayudamos a tomar decisiones de inversión. Entonces, quiero que entendáis que es gente pues, que tiene un determinado patrimonio, que no quiere decir que todos sean ricos en ese... bueno, pues en ese concepto que decía Aristóteles, ¿no? No era Platón el que decía que no se puede ser rico y bueno a la vez. Bueno, pues yo en eso no estoy de acuerdo con Platón y muchas de las cosas las has comentado tú. Pero sí que es cierto que yo llevo 25 años dedicada a sentarme con personas bueno, que nos vienen a contar sus inquietudes con el dinero. Personas que tienen pues un dinero ahorrado para su jubilación y personas pues, que tienen mucho dinero pues, porque han vendido sus compañías o han tenido actividades profesionales exitosas.
Entonces, ese es el trabajo al que nosotros nos dedicamos todos los días y en el que yo llevo 25 años. Os podéis imaginar la cantidad de gente que he visto y la cantidad de inquietudes que la gente te traslada. Entonces, en esta actividad a la que nosotros nos dedicamos, pues desgraciadamente es una actividad que está bastante denostada en la sociedad en general. O sea, no hay un buen entendimiento, ni del dinero, no hay un buen entendimiento de qué es la riqueza, algo has insinuado tú en tus palabras. Nosotros siempre decimos que la riqueza es mucho más que el dinero y la riqueza al final para nosotros y nuestro trabajo todos los días consiste en la frase que decía Iván de la empresa del vivir. En la empresa del vivir nosotros lo que tratamos es que la gente dé sentido al dinero que tiene. Los que tienen mucho, que lo den el sentido adecuado con una trascendencia social, y los que tienen menos, pues que le den el sentido adecuado conforme a sus necesidades. Esto que parece tan fácil no es tan fácil porque bueno, la relación que tiene la gente en general con el dinero no es buena. O sea, no hay una buena concepción del dinero, ni de tener dinero, ni de ahorrar, ni de para qué sirve el dinero. Entonces, nosotros lo que tratamos todos los días es de ayudar a la gente desde una concepción muy humanista a dar sentido al dinero en su vida. ¿Por qué tenemos una concepción muy humanista? Porque entendemos que la mejor manera de ayudar a las personas es desde un punto de vista de las humanidades, y todos los días en la compañía hacemos un esfuerzo muy importante en esa formación humanista, no solo nuestra, de la gente que trabajamos en la compañía, sino también de nuestros clientes. Nosotros dedicamos muchísimo tiempo a estudiar filosofía, la gente que estamos en contacto con los clientes. Tenemos muchos filósofos de cabecera que nos ayudan en esto, no solo desde el punto de vista interno, sino también organizamos muchas cosas para nuestros clientes ahora desde una fundación. Pues Gomá es un filósofo que nos gusta mucho y su concepto de la ejemplaridad, que creemos que es muy potente. Josep María Esquirol pues es otro filósofo que nos gusta mucho en esa concepción que tiene él de la mirada atenta, que es muy humanista, de que bueno, pues la mirada atenta es lo que te ayuda a encontrar sentido en tu vida. José Antonio Marina, Tomás Pollán, bueno, le dedicamos mucho tiempo a las humanidades. Creemos que las humanidades nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo y creemos que aportan mucho a nuestros clientes. Y en esa expresión, bueno, pues más de la riqueza colectiva, hemos montado una fundación y básicamente la fundación lo que se dedica es a fomentar el conocimiento y ayudar a la gente, bueno, pues a que estas humanidades, la cultura y todo lo que rodea el saber, pues le ayuda a la gente a tomar mejores decisiones. Nosotros somos muy fans de Nuncio Ordinen, el famoso libro de la utilidad de lo inútil. Creemos que el conocimiento por sí es bueno y en este camino, bueno, pues creemos que ayudamos bastante a la gente en esa relación que tiene con el dinero y bueno, pues estamos muy satisfechos del trabajo que hacemos, a pesar de que sabemos que es un trabajo que no todo el mundo entiende. Carmen. Bueno, pues yo también súper agradecida por la invitación, Valerio, Sonia, Andrea, también admirada por la intervención de Iván, que yo era como, Dios mío. Me gustaría haber apuntado todo también, efectivamente, muy interesante. Y me ha resonado tanto porque desde hace 20 años yo fundé con un socio mío, con Edu, una consultora estratégica que ayuda a grandes compañías fundamentalmente a transformarse y a resolver retos de negocio. Cuando nacimos hace 20 años, que yo tenía, pues era muy poco más joven que ahora, realmente, bueno, me siento jovencísima, todo empezó con una intuición, ¿no? con una sensibilidad que teníamos los dos por comprender el tiempo presente, por comprender la naturaleza humana y por entender que eso, ¿no? El ámbito de la empresa, que también tú decías, Valerio, ¿no? Que la empresa es un agente de transformación, necesitaba conectarse con las humanidades, ¿no? Tenemos una mirada excesivamente técnica o una mirada muy instrumental. Y me ha encantado lo que has dicho, Iván, de tender puentes, porque en el fondo yo creo que el mal, por llamarlo de alguna manera o definirlo de alguna manera, o la carencia que tenemos, es que vivimos en esa dialéctica, ¿no? De lo uno o lo otro.
Y al final es como, eres de ciencias o eres de humanidades. Los de humanidades también los de ciencias los de humanidades, ¿no? Y en la intersección hay una riqueza espectacular. Y creo que muchas veces, o yo lo vivo así con los clientes con los que trabajo, es puro desconocimiento. O sea, al final somos hijos de un momento histórico. Nadie, igual que yo digo que nadie se levanta por la mañana y dice voy a ser mala persona, ¿no? Pues nadie se levanta por la mañana y dice pues las humanidades son una mierda. No. Lo que pasa que es que no sabemos el potencial, no lo conocemos. Y claro, vivimos tan alejados de esos saberes, normalmente, precisamente por lo que apuntaba Marta Nussbaum, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde todo está bueno, pues reducido, simplificado, instrumentalizado, porque ese es el modelo que ha imperado. Y no me gusta nada la victimización, pero en el fondo, bueno, pues somos hijos de eso. Entonces, yo me encuentro con muchísimos directivos que cuando descubren el potencial de las humanidades es como, Dios, pero esto existía, pero yo no lo conocía, pero ¿cómo no he podido verlo antes? ¿No? Entonces creo que la labor tiene que ser mucho más pedagógica, mucho más de tratar de acercar el potencial que tienen, pero no de enfrentarnos, ¿no? Que muchas veces ese discurso pues, no nos ayuda. Y en ese sentido, nosotros creamos hace 5 años otro proyecto, porque al final en Solside pues, la aproximación es más de consultoría estratégica y, por tanto, si hay un cliente que tiene un reto, pues le ayudamos y en ese viaje él descubre, ¿no? Porque en nuestro equipo trabajan gente que viene del mundo del arte, del teatro, o sea, no es gente del mundo de los negocios. Y al principio hay como una incredulidad a estas personas, ¿cómo me van a ayudar a mí a resolver mi reto de negocio? Y luego hay un descubrimiento y hay como una conexión profunda con estos saberes y estas disciplinas. Y hace 5 años dijimos, bueno, esto tenemos que abrirlo, ¿no? Y creamos otro proyecto que se llama Wander, que tiene que ver con la exploración, con el descubrimiento, con la complejidad, que creo que es otra de las cosas que nos sucede, ¿no? Que vivimos como simplificamos tanto la realidad y la reducimos tanto, pues entonces vemos las cosas de manera parcelada, no vemos el poder de la integración de todo en general, ¿no? de la diversidad. Entonces, lanzamos este proyecto, que es una escuela de pensamiento humanista para directivos, y también a mí me parece un ejemplo maravillosísimo de que cuando tú a una persona, porque el ser humano en el fondo anhela ese sentido, anhela, ¿no? el crecimiento, probablemente podemos estar dormidos, pero una vez que, ¿no? te llama a la puerta es muy difícil rechazarlo, es muy difícil decir esto no me interesa, ¿no? Pero si lo hacemos desde un punto de vista, ¿no? desde un atril, desde la impostura en el sentido de tú no sabes, tú tal, pero me da igual que sea la ciencia o que sea la filosofía, ¿no? cualquier saber o que sea el arte. Si lo haces desde ahí es más difícil, ¿no? que se ejerza ese diálogo. En cambio, ¿no? si creas el encuentro que se tiene que dar, que es mucho más generoso, mucho más abierto, mucho más desinteresado, pues te das cuenta que la gente está deseando, ¿no? Y en lo que hacemos en Wander son programas, a mí no me gusta llamarlo programas porque me parece que no es nada poético, y lo llamo viajes de aprendizaje radical para ir precisamente a la raíz y a los fundamentos del ser humano. ¿Por qué? Porque un directivo lo que tiene que hacer hoy es comprender el tiempo en el que vive y comprender la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque los retos y los desafíos que tenemos son cada vez más complejos y, por tanto, ¿no? tu capacidad para poder resolverlos parte de que tú cultives una mirada compleja, y luego porque estás interrelacionando con personas y tienes que comprender esa naturaleza, ¿no? de los seres humanos. Y abordamos todo tipo de disciplinas, desde la física cuántica, o sea, también metemos la ciencia, porque precisamente en la conjunción de esos saberes hay cosas maravillosas, hasta la biología, la neurociencia, pero también literatura clásica, poesía, historia del pensamiento, filosofía, y os puedo asegurar que cuando vives una experiencia así no hay vuelta atrás, ¿no? Yo doy fe porque los socios de Avante pasan por las manos de Carmen. Bueno, y yo doy fe también porque efectivamente hay una convicción genuina en que esto no es simplemente tener, ¿no? personas dentro de un equipo que sean más cultas, sino que hay una conexión profunda con la aventura empresarial, ¿no? que me ha encantado ese concepto de hacer empresa. Muy bien, pues me toca presentarme. Yo también suscribo las palabras de Iván y agradezco la invitación.
del Círculo de Bellas Artes y la Fundación Sabadell. Voy a intentar responder algunas de las preguntas que nos has lanzado, aunque parece que tenías tu respuesta ya de antemano, ¿no? Y coincido totalmente contigo que hay una sobresimplificación en los discursos, ¿no? Yo vengo más de un entorno cultural en el que el emprendimiento se entiende como algo a veces negativo, en el que estamos peleando por el derecho por la cultura, pero no entendemos de qué manera se puede relacionar con el mundo de la empresa. Vengo de ese lado, igual más desde otro sector. Y sin embargo trabajo para una organización que en última instancia es una fundación que tiene que buscar sus propios recursos anualmente, una fundación sin ánimo de lucro, pero que tiene con interés social y que, como digo, tiene que buscar sus fondos para poder hacer su actividad, que su actividad lo que quiere es buscar esa transformación de la que hablabas anteriormente, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de reflexión que entiendo que es muy, muy vital y en ese sentido me he sentido llamado filósofo también, ¿no? Como decías tú, cualquiera podemos ser filósofos si realmente estamos pensando en lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Y justo ayer, dentro de esta deriva que te lleva al pensar hacia dónde caminamos, tuve la suerte de participar de una conferencia de un innovador social, de una persona que trabaja en algo así como un ministerio de las posibilidades, lo cual me pareció absolutamente poético y ya quería echar el currículum, ¿no? En Dubái, y que es un italiano, Giulio Quagliotto. Y en esta conferencia hablábamos de la innovación social dentro de las organizaciones y que es básicamente lo que estamos intentando hacer. Nosotros estamos repensando nuestra organización, cómo podemos trabajar de una manera más eficiente o más transformadora, ¿no? en nuestra misión, de acuerdo a nuestros principios fundacionales. Y respondiendo a tu pregunta de qué manera las letras, las humanidades pueden ayudar, pues salía ahí un tema muy importante y es cómo deberíamos superar algo que está muy imbuido dentro de lo que es el mundo empresarial, que es la gestión del riesgo y cómo mantenemos el control sobre la gestión del riesgo y aprender a afrontar la incertidumbre, ¿no? Que creo que es un desafío enorme, ¿no? Y pienso que las artes y las letras y las humanidades tienen un papel muy importante en la manera en la que podemos abrazar esa incertidumbre, ¿no? Ahí creo que hay un rol súper importante. Creo que era Margaret Atwood que decía que solamente desde la ficción, desde una obra de ficción, vamos a ser capaces de imaginar la realidad de otra persona de la manera más cercana posible, ¿no? Entonces creo que realmente las empresas, si no están realmente apelando a esas capacidades que nos ofrecen las artes para enfrentar la incertidumbre, como en el entorno tan complejo y como hemos identificado como un problema que es la sobresimplificación, van a sufrir muchísimo con la incertidumbre en la que se nos avecina, ¿no? Preguntabas también si, bueno, hay otras formas, ¿no? El artista puede aportar otras maneras, pero igual Carmen y los demás compañeros pueden incorporar otras formas de ayudar. Vinculado a esto que comentabas anteriormente de cómo el emprendimiento puede de alguna manera mejorar la vida de las personas o puede ser realmente un emprendimiento humanista, realmente vosotras conocéis perfectamente, se han aprobado, hay empresas que han asumido un código de exigencia superior al que la ley les obliga, ¿no? Que son las empresas de las sociedades de beneficio e interés común, ¿no? Las SPIC, que han suscrito, y ya está registrado por ley, una máxima que para mí es importantísima y que estaba circulando todo el rato en tu texto, ¿no? Y es que el bottom line, el resultado económico, no puede ser el único objetivo por el que trabajan las empresas, ¿no? Dijéramos, hacerlo significa abstraerse de una realidad desde que formamos parte de una sociedad, de un conjunto finito de personas y de recursos. Entonces, las artes, en ese sentido, también lo planteabas tú, nos permiten hacer esas preguntas, es decir, ¿tiene sentido esto? ¿Para qué tiene sentido esto? Cuando sabemos que no va a ninguna parte. Y afortunadamente, rompiendo un poco ese binarismo que uno niega al otro, las empresas también han tomado cuenta, muchas empresas han tomado cuenta esta situación. Así que, bueno, hay una fórmula que es como las empresas asumiendo un compromiso propio en el que el beneficio no es el único modelo de beneficio. Las artes pueden ayudar ayudándonos a abrazar la complejidad y desde otras muchas cuestiones. Y había una última cuestión que tenía que ver con el logos y el beneficio de las letras, ya por responder 3 preguntas que me parece que has lanzado y solamente por plantear una respuesta, y que tiene que ver con esa idea que hablabas tú de Aristóteles y de los acuerdos que nos permite el ser personas con lenguaje, ¿no?
Entonces, lo comentábamos en nuestro café, hay un psiquiatra, psicologist de la University College of London, que se me ha ido el nombre ahora mismo, que hablaba hablando sobre la amabilidad y sobre la idea de que la especie humana realmente ha sido capaz de llegar hasta donde estamos, no desde la competición, sino desde la colaboración, ¿no? Y entonces es realmente desde ese lugar en el que nosotros podemos también trabajar estas ideas que decimos. Ese encuentro se produciría desde allí. Y también le comentaba a Niki cuando nos encontramos que yo fui director de la Capital Europea de la Cultura, San Sebastián 2016, y en una de estas muchas actividades que me tocaban por mi cargo, tuve que asistir a un encuentro, un foro de empresarios guipuzcoanos, así que, como sabéis, son muy de trabajo, y le daban un premio a uno de ellos, que también he olvidado qué empresa era ni qué se dedicaban, pero que me llamó muchísimo la atención por un dicho que dijo, que ya lo conocía, pero que lo asumí como propio, esa idea de si vamos juntos vamos más lejos, y si voy solo voy más rápido, si vamos juntos llego más lejos, ¿no? Que es esa idea que está por detrás de la colaboración frente a la competición. Y luego él planteaba la posibilidad, por ejemplo, de cooperar con sus rivales, que me parecía extraordinario, con su competencia. Entonces yo creo que tenemos que romper algunas de esas ideas que realmente sabemos desde dónde vienen, desde una idea de maximizar el beneficio, desde olvidarnos del resto y de trabajar solamente desde el rendimiento económico, desde el beneficio económico, esa parte crematística que mencionabas. Y tenemos que ser capaces de superarla como tenemos que superar las personas que trabajamos en las artes, el entender el interés del emprendimiento. Así, solo por situarlo un poco en varias cuestiones que tenían que ver con mis reflexiones actuales y bueno, por aportar una primera cuestión. Gracias, gracias. Hay un filósofo que se llama Hans Urlich que trabaja un poco sobre la obsesión que tenemos nosotros con el corto plazo. ¿Por qué? ¿Por qué es tanto el corto plazo? Y es muy interesante que una asesoría financiera publica su libro en español. Avante hizo eso y es curioso porque, o sea, normalmente estamos muy enfocados financieramente en el corto, quizás el mediano, pero de la perspectiva larga o la perspectiva hasta infinita, que es casi lo que tenemos que hacer para salvar este planeta, me da mucha curiosidad de cómo decidieron elegir a este filósofo para... Bueno, yo del tema que me gustaría también hacer un apunte, porque bueno, yo, pues como os he dicho por mi actividad, pues estoy muy cercana al mundo empresarial, al mundo financiero y a lo que está, bueno, pues ahora mismo pasando. O sea, el emprendimiento es muy curioso porque el emprendimiento es buenísimo que pase, pero o sea, me llama mucho la atención y no solo a mí, el otro día también lo escribía Tony Segarra en un artículo, no sé en qué periódico, que decía que el emprendimiento está bien visto mientras que los empresarios no están tan bien vistos. Cuando un emprendedor, para que tenga éxito, se tiene que convertir en empresario. Entonces, yo sé que ahora mismo, bueno, pues el mundo empresarial está sujeto a muchas críticas y a muchas, bueno, pues quizás ataques, yo creo que muchas veces sin razón, pero ese caldo de cultivo que queremos que pase entre las artes, las humanidades de la empresa, necesita de empresas consolidadas y empresas que tengan conciencia de hacer estas cosas. O sea, esto es muy difícil que pase si no hay un tejido empresarial sólido y con perspectivas de poder contribuir a esto. Entonces, yo creo que ese es un punto de partida que es importante. Yo creo que las empresas han cambiado muchísimo. Yo no estoy... O sea, el concepto que comentaba antes Iván del tío Gilito amasando el dinero, yo creo que hemos trascendido de eso hace muchísimo tiempo. Y en general las empresas, y sobre todo las empresas medianas y grandes que pueden hacerlo porque tienen recursos para ello, en general están preocupadas por satisfacer los famosos intereses de todos los stakeholders que participan en el mundo empresarial, que son los empleados, los accionistas, los proveedores y la sociedad en general. ¿Qué pasa? Que eso está fenomenal, pero en el mundo empresarial todos los días se produce una tensión entre justo esos grupos de interés, porque muchas veces lo que es bueno para los empleados no es tan bueno para los accionistas, lo que es bueno para el interés general a lo mejor en ese momento no es tan bueno para los empleados. Entonces, la gestión de esa tensión que se produce
en todos los ámbitos en que un empresario debe actuar correctamente, pues no es sencilla de gestionar ni en el día a día, ni en el corto plazo, ni en el medio, ni en el largo. ¿Cuál es además el problema? Bueno, pues que dependiendo un poco de cuál es tu estructura de capital, pues el corto plazo te influye más o el largo plazo eres más capaz de tomar decisiones con más largo plazo. Entonces, bueno, eso que también comentaba Iván, de que la gestión empresarial, no sé cuál es la definición, si de la RAE, la segunda que has dado, es compleja, es que es compleja en el día a día, no es una cosa sencilla, que a veces parece que, bueno, que todos los días llegas a la compañía y parece que ganas dinero sin tener que tomar pues muchas veces decisiones difíciles. Entonces, yo que soy empresaria, bueno, pues quería también esa idea transmitirla y de verdad que, o sea, que la preocupación en general ahora mismo de las compañías va mucho más allá de los beneficios económicos y yo creo que hay muchísimas muestras de ello. Hans Ulrich, bueno, pues este es un filósofo alemán, que es una historia curiosísima. Nosotros llegamos a él por un colega vuestro, que es Villacañas, que es filósofo de la Complutense, yo creo que fue rector, ¿no, Valerio? Bueno, pero más poderoso, bueno. Y este es un alemán, y tiene mucho que ver con el tema que nos ocupa, que era profesor de literatura comparada en Alemania, y en los años 80, en las universidades tecnológicas del oeste de los Estados Unidos, Berkeley, Stanford, el famoso Silicon Valley, se dan cuenta que eran universidades eminentemente técnicas, o sea, lo que había era tequis, programadores, etc. Y los propios rectores de las universidades se dan cuenta de la necesidad de que esa gente incorpore las humanidades en su formación, bueno, pues, universitaria. Y en ese momento muchos profesores de Europa y algunos de la costa este de Estados Unidos se van a enseñar humanidades a la costa oeste de Estados Unidos. Y él cuenta en su libro, que es un libro interesantísimo, porque cuenta la influencia de los filósofos en los programadores informáticos y en la gente que se dedica a la inteligencia artificial, a la biomedicina, etcétera, cuál es la influencia concreta de muchos de esos filósofos y cómo muchos de ellos, muchos conceptos de la filosofía, los incorporan como una mejor práctica en la programación, bueno, pues de esa especie de aspiración que hay en Silicon Valley de querer cambiar el mundo. No sé si para bien o para mal o en qué dirección, porque ahí hay muchas complejidades, ¿no?, que afrontar. Entonces, él llama al libro El espíritu del mundo en Silicon Valley, en referencia, bueno, pues a lo que cuenta Hegel de cuando Napoleón entra en la ciudad de Jena subido a caballo y él dice, bueno, pues es que en este momento concreto aquí está el espíritu del mundo, ¿no? Napoleón subido a caballo dominando el mundo y por eso él, que es muy seguidor de Hegel, pues es por lo que titula así el libro. Entonces, si alguno está interesado, estoy encantado de regalárselo. Me lo pido. Carmen, cuando me imagino los talleres que llevan, me hago unas preguntas. La primera es la idea con un directorio trabajando contigo o con ustedes, con este trabajo, cuando se cambia la cultura a ese nivel directivo, ¿cómo cuentan que es el proceso de integrar para toda la empresa? Y eso como va en parte con otra pregunta que depende en el tamaño de esa empresa. O sea, las empresas que hoy en día se forman, que están mucho más como progresivos, tienen la idea de bienes financieros, bienes sociales, bienes medioambientales. Y tanto como Google empezó con su moto Don't do evil. O sea, era como una base fundamental, la ética. Pero llega un momento en que las empresas son tan grandes que hay otro sistema que está manejando aparte del organismo directorio. Sí, entiendo la pregunta y no es sencilla de contestar. Yo la voy a conectar mucho con lo que has dicho, Pablo, de la incertidumbre, ¿no? Yo creo que hay mucho miedo. Y que el miedo es el mayor enemigo, ¿no?, para querer abrirte al verdadero conocimiento, para abrirte a la verdad.
Es un miedo además que es invisible, ¿no? Porque no es evidente, es muy sutil. Y yo me encuentro trabajando con directivos, yo siempre digo que trabajo con dos fuerzas, trabajo con el miedo y trabajo con el amor, y me encuentro a muchos directivos que trabajan con el miedo, que además es que es profundamente humano y entendible, ¿no? Y ese miedo es miedo a la complejidad, miedo a la incertidumbre, miedo a su propio ego y a decir, oye, estoy siendo capaz de poner a la compañía, porque cualquier empresa hoy en día se está encontrando con estos desafíos, ¿no? Como decías, brutales, ¿no? Y entonces me gusta cómo me has hecho la pregunta, porque claro, la transformación empieza por el propio individuo. O sea, algo que yo he aprendido a lo largo de todos estos años es que es muy difícil abordar cualquier proceso de cambio si esa transformación no nace de dentro, ¿no? Y tiene que ver mucho también con la filosofía sapiencial, con que efectivamente todos esos saberes están en nuestro interior, o sea, no necesitamos doctorarnos, ni necesitamos, ¿no? O sea, al final toda esa comprensión de lo que nos inquieta, bueno, pues se encuentra, ¿no? Mirando hacia adentro. Entonces, ¿qué me encuentro yo? Que cuando las personas se relacionan con las humanidades, se reconcilian con la incertidumbre, se reconcilian con la complejidad. Se dan cuenta de que no tienen por qué, o sea, que esa falsa sensación de control no les lleva a ningún sitio, ¿no? Ese querer tenerlo todo perfectamente, ¿no? Y cuando se ha producido esa transformación personal, que además es bellísima, porque es como un despertar, ¿no? Y es como de repente te encuentras con gente que yo le llamo el veneno, ¿no? O sea, es como inoculas el veneno y a partir de entonces esas personas quieren más, necesitan más. Y ahí es cuando se produce la onda expansiva. Y a mí me parece importante ver que la empresa es un sistema vivo. Efectivamente, como decía Valerio, por el tiempo que ocupan nuestras vidas es capital. Además, nosotros hace unos años, cuando empezamos Wander, empezamos una meta-investigación en el mundo de la empresa que se titula ¿En qué consiste la vida buena? Porque en el fondo la empresa tiene que procurar, sostener, impulsar una vida buena. Soulsight, la consultora, empieza por la inquietud de ver muchísimo dolor dentro de las organizaciones, ¿no? Pero una vez que tú has cruzado el puente y has visto, ¿no?, que al revés, que estás mucho más a gusto, más confortable, que toda esa energía, o sea, pensar que la empresa es una obra de arte, la empresa es una aventura, la empresa no es un producto inmaterial, es como tú, ¿no?, canalizas toda tu energía creativa. Y eso, cuando alguien está desconectado de esa energía creativa, pues la empresa lo sufre y se genera esa desafección y se genera ese dolor. Cuando tú estás conectado, por eso yo entiendo lo que comenta Gadea, pero claro, a veces trabajamos en compañías donde hay una desafección impresionante porque no es nuestra obra de arte y no estamos nosotros canalizando nuestra creatividad. O sea, Gadea, cuando funda Avante, es una obra de arte. Cuando yo fundo Soulsight es una obra de arte. Pablo en su trabajo lo vivirá como una obra de arte y yo estoy convencido que cada uno de vosotros, ¿no?, en vuestro día a día, si estáis conectados con lo que hacéis, la capacidad de desplegar, ¿no?, vuestro potencial y, por tanto, el potencial de todos los demás, porque esto es algo que es expansivo, es brutal. Entonces, claro, si esa gente no está conectada, es muy difícil, ¿no? Y claro, ¿qué nos produce el arte? ¿Qué nos genera o a qué nos ayuda el arte, las humanidades? Pues a conectar con esa esencia, ¿no?, con esa naturaleza que tenemos y a poder vehiculizar, ¿no?, porque al final nos hace sentir cosas y esa fuerza nos lleva a crear. Todos somos seres creadores. Y por ende, ves cómo toda esa onda expansiva va impactando no solamente en la gente de las organizaciones. O sea, a mí una de las cosas que más me fascina dentro de la mirada instrumental, ¿no?, que alguien llegaría y diría, ay, qué bien, he pasado por un viaje de estos y ahora mi empresa, tal, no sé qué. Lo primero que me dicen es, ¿esto lo hacéis para familias? Puede venir aquí mi mujer, pueden venir mis hijos, porque te das cuenta que es que realmente es una llamada al ser humano, a crecer como ser humano. Y si tú creces como ser humano, pues eso tendrá, ¿no?, un impacto y un beneficio en los demás, pero no tanto a, ostras, qué bien, ahora voy a discernir en mi toma de decisiones, ahora, ¿no? Y eso es maravilloso. Entonces, yo creo que la transformación personal es la que ayuda, ¿no?, y es además con esa ejemplaridad que habla Gomá,
la que genera esa onda expansiva, y creo que es normal, o sea, esto es así, no es lo mismo en una empresa de 800 personas que en una empresa de 20.000. Pues en una empresa de 20.000 poco puedes llegar a cambiar, necesitas intervenir en mucha gente, ¿no? Pero ese número Dunbar maravilloso de los 120 es mágico. Y al final todo eso se va contagiando, se va contagiando. ¿Por qué? Porque ves a las personas en plenitud y eso te llama muchísimo la atención, ¿no? Qué interesante. Pablo, nosotros hemos hablado un poquito sobre esto cuando tomamos un café, pero relacionado con lo que acabas de decir, o sea, es muy interesante la idea de que cualquier empresa es tu obra de arte, y me hace pensar un poco con mi frustración con la fragmentación de las diferentes disciplinas en general. Hay mucho también para aprender de esas especializaciones empresariales y su aplicación como metodología o sea, como el trabajo que haces vos manejando programas de cultura. Hay también el intercambio entre teorías de diseño como teorías empresarial, así como Sí, yo trabajo en una organización que trabaja con un material que es muy bello, ¿no? Esa idea que es los productos culturales, los proyectos culturales, pero también muy fragmentado, ¿no? De alguna manera también en el sector en el que yo trabajo hay miedo a la pérdida de control y la gente se aferra a unas formas de trabajar en la que tienen el mayor control posible sobre sus programas, ¿no? Es como esa idea de trabajar y están muy adheridos y su identidad a esos programas. Entonces, cualquier intento de hacer cambio, por eso es tan importante que sea un cambio asumido desde dentro, se siente como una amenaza, por ejemplo, cuando quieres cambiar. Entonces, yo como he incorporado una organización que lleva 20 años funcionando, con muchas personas que llevan 20 años funcionando, me sorprendió lo estructurada que estaba por tipologías, por ejemplo, nuestro programa, ¿no? Y cómo rompíamos esto, ¿no? Entonces, no sé, entiendo que conforme estabas hablando, Carmen, estaba pensando que es toda una cuestión también de ponernos en la piel del otro y ver más allá de nosotros mismos, ¿no? Y en esta conferencia que estuve ayer mismo, por eso lo tengo tan presente, hablaba que realmente la complejidad no nos pertenece a ninguno, ¿no? Que además no se resuelve desde un único lado, ¿no? Que la complejidad es realmente una cosa sistémica o que por eso tenemos que colaborar cada uno desde donde estamos en esa forma de resolver la complejidad, ¿no? Y la verdad es que no recuerdo cómo era la pregunta, pero también en nuestro entorno existe como esa segmentación, si era por ahí la pregunta. En nuestro caso en particular estamos viendo de qué manera romper esta división entre diferentes áreas, tipologías de actividad, esferas de interés, etcétera, como ámbitos de interés, y hacer como miradas más transversales, generando como grupos de trabajo sobre problemáticas y sobre soluciones estratégicas para esas problemáticas, de alguna manera, ¿no? Entonces estamos queriendo como romper y de alguna manera incorporar a las personas desde su propio expertizaje, contribuyendo a un trabajo colectivo. Entonces, que yo creo mucho en la potencia del colectivo también, ¿no? No únicamente, quiero decir, pero sí como, bueno, en definitiva siempre es un buen equilibrio entre una cosa y otra, ¿no? Quiero decir, buscar como tener capacidad de dar continuidad a los proyectos y al mismo tiempo cuestionarlos. Entonces estamos como en ese proceso. Es pronto para dar mucha más información. Gracias. Bueno, quería abrir el espacio un poco a ustedes. Seguro tienen preguntas. Y bueno, les queremos escuchar también a ustedes. Sí. Bueno, yo para abrir el juego... Está mal que yo hable el primero porque ya he hablado al principio, pero es para que así pues un poco se pueda caldear el debate. En esos encuentros previos que hicimos a lo largo de todo el año pasado, también de mano de la Fundación Sabadell, cuando nosotros sosteníamos la idea, ¿no?, que ha estado sobrevolando en todas las intervenciones, de que la creatividad, ¿no?, la innovación que proporcionan las artes y las humanidades es muy importante para la empresa. Alguna persona muy realista o muy pragmática del ámbito empresarial nos dijo: es que yo pienso que la creatividad no siempre es buena. Yo no para todos mis empleados quiero creatividad.
yo no quiero que todos mis empleados sean innovadores. Es más, para mí eso puede ser un riesgo. Si yo introduzco demasiadas humanidades, demasiada arte, demasiado espíritu crítico en mi organización empresarial, eso puede generar un problema en algunos niveles, según el tipo de organización, ¿no? Y la verdad es que tanta franqueza nos dejó un poco, ¿cómo decirlo?, sorprendidos, pero también sin argumentos, ¿no? Porque en una cadena fordista de producción, pues yo qué sé, en una hilera de cajas de supermercados, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Necesariamente hay que introducir la innovación? Yo creo que sí. O sea, yo creo que en general esa innovación, esa creatividad, ese hacerse preguntas que decía Iván, tiene que permear toda la organización, llegar a todos los empleados, debe transformar la manera de trabajar y la filosofía. Pero ante un discurso tan pragmático y, en cierto modo, cínico, ¿qué contestaríais cada uno de vosotros desde cada uno de vuestros ámbitos? No sé, a mí la verdad es que me encantaría que todo el mundo quisiera ser creativo e innovar en las compañías. O sea, yo creo que la realidad no es esa. O sea, nosotros ahora tenemos una experiencia piloto con el tema de la IA, que estamos empezando a implantarla, y tenemos que empujar a la gente para que se involucre en el proyecto y le dediquen tiempo y sean creativos e innovadores en qué cosas internamente podemos empezar a utilizar la inteligencia artificial. Entonces, yo no creo que sea tan fácil que en una organización todo el mundo quiera ser creativo e innovador. Ojalá, pero no lo veo. Y lo que pasa es que, bueno, que yo creo que esos procesos de creación o de innovación lo que tienen que tener es un método pensado para que eso la gente participe, llegue a buen puerto y tenga un impacto real. Si no, pues de poco sirve la gente lanzando ideas así de manera genial, ¿no? O sea, yo creo que hay unos métodos para que la creatividad y la innovación pues tengan su realidad. Yo le diría, a mí me encanta la pregunta porque a mí cuando hacen los programas de repente me dicen, oye, un momento, yo no quiero que todo el mundo piense en mi organización. O sea, ya eso es la leche, ¿no? Yo no quiero que todo el mundo piense. Y te quedas como diciendo, entonces, de nuevo para mí, yo le diría que está, pero claro, con toda la educación y el respeto del mundo, ¿no? Que está teniendo una mirada muy reduccionista, muy reduccionista. Para mí crear y sentido van de la mano. Creo que la primera responsabilidad que tiene un líder en una organización es hacer crecer a su equipo en la dirección que sea tanto dentro como fuera de la compañía. Otra cosa es lo que dice Gadea, que ojalá todo el mundo cogiera el guante. No, pero desde luego no ponerle puertas al campo, porque entonces es ponerle puertas al potencial humano. Y no somos conscientes de nuestro verdadero potencial hasta que muchas veces no se crean los contextos para que eso suceda. Y creo que como instrumentalizamos la creatividad, parece que la creatividad solo está relacionada con la respuesta ingeniosa, la solución al reto. No, y de nuevo es crear, ¿no? Ser propositivo, ver sentido en lo que estás haciendo, en tu contribución, en lo que estás aportando en tu día a día a la compañía. Entonces, para mí, y de nuevo, ¿no? La creatividad tiene que ver con mirar y comprender mejor la realidad, pensar mejor la realidad, conversar mejor la realidad. No, yo hablo mucho de las tecnologías humanas y con estar presente y conectado con esa realidad. Si la innovación solamente se reduce a la nueva idea de negocio, pues es que a lo mejor evidentemente esa compañía no tiene, como si dijéramos, ahora no me sale la palabra... Ambición. Ambición. No, la ambición no, cuando no puedes dar abasto, ¿no? Yo soy una tía súper creativa de esas, de hoy montaría esto, mañana montaría lo otro, tal. No lo puedo hacer, no tengo el sentido, pero claro, yo voy a trabajar y veo que puedo desplegar toda mi creatividad en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, creo que es simplificar la realidad y esas son las preguntas más comunes en el día de la empresa, ¿no? Como para quitarme el problema. Simplifico que te mueres y entonces ya no hay problema. No, vamos a volverlo a complejizar. Estaba intentando ver de qué manera, ¿no? Se podría incorporar, ¿no? Y la única manera que veo es desde una cultura organizacional tendente a aceptar la innovación, ¿no? En lugar de crear como unidades de innovación o I+D o un espacio separado, controlado,
un sandbox para innovar. El que dentro de tu organización, sabiendo cada uno con sus capacidades, porque muchas personas a veces no cogen ese guante, aunque fueran muy creativas, porque significa un extra de trabajo, cuestionar los procesos que lleva como un tiempo de... Entonces, simplemente podrían aportar, pero no quieren aportar, ¿no? Que es un poco el caso que estabas mencionando. Pero yo creo que sería importante como organización, o al menos intento trasladar esta idea quien me gustaría trasladar esta idea a mi propia organización, es que hay un espacio de escucha, está abierto a que podamos cuestionarnos cómo hacemos las cosas, y por eso es tan fácil cuando llegas de fuera y decir, pero ¿por qué hacemos esto? Y porque tienes como una mirada mucho más fresca, pero que hubiera la oportunidad, por lo menos, para que las personas lo hicieran, ¿no? Sin obligar a las personas a que fueran innovadoras, sin estar constantemente repensando cada uno de los procesos, porque también tienes que deliver, o sea que tienes que estar entregando y andamos todos con muy poco tiempo. Pero creo que si, por ejemplo, la organización se siente como una organización en la que si alguien tiene una idea de mejorar un proceso, y eso muchas de las Silicon Valley lo tienen súper bien formateado, ¿no? Hay canales por los cuales esas personas, dentro de su entorno de trabajo, de su grupo de trabajo, hay como formas de que pueda llegar esa innovación, pues yo creo que pues no es malo. Y de hecho nosotros estamos como en un experimento que queremos lanzar ahora, en el que la tesis es que cualquier persona no tiene que ser experta para aportar una opinión de valor para lo que queremos hacer. Entonces, en ocasiones, personas pueden pensar que no son creativas, que no tienen nada que decir, que no son innovadoras, y sin embargo pueden darle una clave desde su lugar que puede ser utilizado, ¿no? Entonces, crear esos espacios entre expertos y no expertos, es muy laborioso todo y tienes que ver cómo lo formalizas. Pero bueno, en nuestro caso estamos justo en un proceso parecido, en el de codiseñar un laboratorio ciudadano, por ejemplo. Y lo estamos haciendo con personas de toda la fundación. Entonces, estamos muy contentos porque se han apuntado personas de recursos humanos, de IT, de servicios generales, de administración. Y hay un equilibrio entre personas, dijéramos, del ámbito cultural, de lo que era la Casa Encendida, con personas de la fundación bancaria, por así decirlo, en el que no saben muy bien, ninguno sabemos hacia dónde vamos porque no hemos empezado, pero de repente ya se ha generado un interés. Entonces, tengo la sensación de que si empiezas a lanzar desafíos de esta manera, acabas incorporando un poco en el ADN de la organización el que hay margen para que sucedan cosas que no son las planificadas. Y eso creo que puede ser positivo, desde mi perspectiva. Bueno, a ese señor o señora, no sé, quizás le contestaría que la creatividad tampoco tiene, o sea, la creatividad es abrir a un sentimiento, es abrirte a la empatía, a la compasión, y no importa el trabajo que haces, donde estás, en cualquier parte del mundo, esa creatividad que te viene adentro te ayuda a relacionarte con tu mundo. Y una vez más es el miedo, ¿no? Este es el miedo que atenaza, que comentaba antes Carmen, que es el que lleva a esas afirmaciones, ¿no? Y por perder el control. Es el tema del miedo a perder el control sobre lo que estás haciendo. Bueno, y luego me ha encantado cuando has cerrado con la frase de Valerio, ¿no? Que la innovación no es algo del futuro, es algo que tiene que ver, ¿no? Con nuestros orígenes. Entonces, es que yo creo que todos estos palabras muchas veces, ¿no? Están así, son como talismanes que caen de pie y no se va a la esencia de lo que verdaderamente significan. Mismo lo que tú has dicho de lanzar retos que poner, como ha dicho Gadea, metodología, porque la metodología quizás es la línea y la innovación es la línea y la creatividad es la empatía y los retos también. ¿Qué opináis? ¿Pensáis que es lo mismo? Lanzar retos podría ser una metodología, quiero decir que de favorecer la innovación, ¿no? Por ejemplo. Creatividad y innovación. No sabría, paso palabra. Bueno, yo me encanta, como Bertrand Russell voy a decir que, no, en general todo lo que he dicho, ¿no? Pues es inexacto e incompleto. Yo te diría, para mí no es lo mismo. Para mí no es lo mismo la creatividad que la innovación.
Creo que la innovación sí persigue una utilidad, ¿no? Que busca el poder facilitar o desentrañar algo. La creatividad tiene que ver más con ese impulso creador, o por lo menos yo la veo así. Y luego creo que ayuda y favorece el campo de juego, ¿no? Rituales, dinámicas, ¿no? Que lo podemos llamar procesos o metodologías. A mí me gusta quitarle el ornamento a las cosas y ir a la esencia y a la raíz, porque entonces la gente, ¿no? Cuando yo hablo de creatividad, hablo de saber conversar, porque no es poner posits en las paredes, es saber tener una conversación, como apuntaba antes Iván, ¿no? Donde yo estoy dispuesto a abandonar mi posición para comprender la posición del otro y para crear a través del otro. Entonces, ¿cómo vamos a generar dinámicas de creatividad en las organizaciones si no sabemos conversar? A mí que me lo expliquen, con metodologías maravillosas de Lean, Design, tal, y con los nombres estupendos. Si no sabemos conversar, pues es que es difícil crear a partir de ahí, ¿no? Entonces, a mí me gusta quitarle el artificio, pero sí que me gusta poner unas reglas simples, que yo le llamo mucho el campo de juego, para que la gente pues, se sienta, ¿no? Con esa apertura, con esa comodidad, con esa libertad creativa para poder hacer. Y luego, cuando eso tiene una utilidad y una aplicabilidad, que luego también está el concepto de creatividad aplicada, ¿no? Pero ya le tenemos que poner el apellido, entonces ya te diría, y está procurando algo que no existía o que no conocíamos de esa manera, porque es muy difícil llegar a cosas que no existían previamente, entonces ya ahí se produce la innovación. Pero creo que es que la creatividad es connatural al ser humano. Y yo cuando estoy con ingenieros, no somos creativos, no es verdad. O sea, de nuevo, la mayor obra de arte que creamos todos los días por decisión o por omisión es nuestra propia vida. ¿Cómo no vamos a ser creativos si estamos creando todos los días nuestra vida? Entonces, y luego pues está en el para qué, ¿no? Pero a mí me parece quitarnos una de las capas más fundamentales de nuestra esencia, la de crear. Por eso la empresa me parece un acto creador. Y reducirlo al puro capitalismo, pues me parece sí, pues que somos hijos de un tiempo, del cientificismo, de una cosmovisión que ha reducido esa realidad. Pero, joder, es una aventura. Entonces, ¿cómo no va a ser crear algo, no? Ya, perfecto. Por aquí. Nada, muchísimas gracias por las intervenciones. Nosotros, la verdad es que venimos de estar todo el día en un foro de talento, donde se hablaba mucho de esa parte de empresa. Y claro, se llenaban la boca con la palabra personas, ¿no? Y os puedo asegurar que hemos estado ahí como 8 o 9 horas y el tiempo que hemos estado aquí hemos oído más hondura de lo que realmente es una persona que de lo que hemos oído en todo, yo creo que el evento anterior, ¿no? Así que muchas gracias por meter esa otra parte y dar un poquito más de hondura en todo esto, ¿no? Quería rescatar alguna de las palabras que has comentado antes, Iván, para haceros una pregunta, que es qué preguntas nos están haciendo ahora mismo, ¿no? Creo que la lanzabas muy bien y me preguntaba un poco qué opinabais ahí. Y luego una más concreta para Gadea, que hablabas de dar sentido al capital y quería preguntarte un poco más, entender qué es dar sentido al capital y cómo lo hacéis en ese caso. Bueno, o sea, nosotros lo que intentamos con las personas es acompañarlas en su proyecto biográfico y, bueno, pues para eso también, lógicamente, hemos desarrollado una metodología con una serie de, bueno, pues de técnicas, muchas relacionadas con el coaching, y lo que nosotros intentamos es que tú vengas a la oficina, te sientes un rato largo con nosotros y entendamos qué quieres en la vida, cuál es tu biografía, en qué momento vital estás, qué objetivos tienes, cómo te planteas el futuro. Hay gente que ni se plantea el futuro y intentamos ayudarles a visualizar ese futuro, porque todo ese planteamiento vital o biográfico que tú tienes, nos guste o no, pero tiene un contenido económico. Y entonces nosotros lo que intentamos es pues, poner en relación tu biografía con tu capacidad de generar recursos, ya sea por tu trabajo, por el ahorro que tienes o por lo que vas a tener a futuro. Entonces es un planteamiento muy biográfico de la inversión. Y bueno, pues hay gente. ¿A qué tipo de gente ayudamos mucho? Pues ahora estamos ayudando mucho a gente que prejubilan con 55 años de muchas compañías, prejubilados de banca, de empresas cotizadas, etcétera, que con 55 años nos vienen y nos dicen, oye, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo me podéis ayudar?
Bueno, pues esa gente se va con un dinero, pero sigue teniendo hijos muchos que ni siquiera han terminado la universidad. Y bueno, pues les intentamos ayudar a pintar su línea biográfica y cómo poner el dinero que tienen en contexto. Y luego hay el caso contrario, hay gente que tiene bastante dinero ahorrado, que está desesperada de la vida porque hace un trabajo que no puede más y que les va a dar una crisis de ansiedad en cualquier momento, y nos vienen y nos dicen: oye, lo quiero dejar todo, ¿lo puedo dejar todo? Bueno, pues les ayudamos a hacerse los números si lo pueden dejar todo. Y eso se lo hemos hecho a bastante gente y están eternamente agradecidos porque les hemos ayudado a tomar una decisión que ellos solos no la hubiesen tomado nunca, ¿no? Entonces, para nosotros, nuestra mayor satisfacción es cuando sales de la oficina, te encuentras con un cliente y te dice: qué tranquilo me voy después de hablar con vosotros. Entonces, bueno, pues nuestra aproximación es muy humanista, o sea, es que queremos de verdad que la gente tenga vidas bien vividas con las posibilidades económicas que cada uno tiene, que unos tienen, pues desgraciadamente poco, otros tenemos normal y otros tienen mucho, pero que no os penséis que los que tienen mucho tienen vidas mejores vividas. O sea, hay mucha gente con fortuna, muy poco afortunada. Y os puede parecer un tópico, pero o sea, es que yo llevo 25 años dedicada a esto y me he podido sentar con 3.000 personas. O sea, que tengo un abanico de experiencias muy, muy, muy amplias. Yo, de hecho, tengo que reconocer que era una escéptica absoluta. O sea, me parecía que esto de humanidad, de riqueza, tal, lo veía complicado hasta que les conocí bien y lo viví en primera persona, y me parece que es un viaje también radical, y que de lo último que se habla es del dinero. Que eso también, ¿no?, es interesante, porque parece que te vas a sentar y vas a decir: tengo tanto, no tengo. Yo fui y dije: no tengo nada, y me dijeron: no os da igual lo que tengas, lo que queremos es hablar de ti, de tu vida, de cómo ves, ¿no?, los retos que tienes, tu futuro, y me pareció brutal. Y me pareció, de verdad, que no quiero hacer aquí la venta, pero espectacular para vivirlo. Y sí que me gustaría añadir, ¿no?, a lo que has comentado de esta mañana, el foro hablando de personas, y la pregunta, ¿no?, que decía Iván: ¿qué pregunta nos están haciendo? Yo creo que la pregunta que nos están haciendo las empresas es: ¿qué es el ser humano? Porque se les llena la boca también de hablar de personas, las personas en el centro, las personas, pero ¿qué es una persona? ¿Qué es un ser humano? Esa pregunta no se la están haciendo. Y claro, esa pregunta es la raíz de muchas otras preguntas. O sea, antes que la creatividad, antes que la innovación, o sea, quiere decir, si al final es una comunidad de personas y de seres humanos, ¿no?, que están trabajando en pro, pues vamos a entender qué es un ser humano. Así, lo básico, para luego empezar a construir. En mi caso, en cuanto a las preguntas que nos hacemos, voy a responder, igual no vengo del mundo de la empresa, pero voy a responder como creo que respondería una empresa, y nuestra pregunta es de qué manera podemos aportar valor a cada uno de nuestros stakeholders, ¿no?, a todas las personas que forman parte de nuestra fundación, para las personas para las que trabajamos, etc. Y entonces, a mí me parece que el cambio que deberíamos hacer como un espacio cultural y social es realmente convertirnos en una organización de escucha, en la que realmente escuchamos a las personas lo que necesitan y podemos ayudarles en ese tránsito, un poco como hace Gadea, salvando las distancias, de qué manera podemos contribuir y aportar algún valor a las personas con las que queremos trabajar, ¿no? Entonces, en nuestro caso es una fundación con ánimo social, ya os lo he dicho antes, entonces estamos muy preocupados de qué manera podemos ser, con unos recursos muy pequeños, de ser de alguna manera transformadores, ¿no? Podemos aportar algún tipo de valor de cambio. Entiendo que, por ejemplo, esa idea que hablabas antes del discernimiento nos parece que ahora es una cosa esencial que podemos aportar, ¿no?, a las personas que nos visitan, es decir, a las personas que son ya letradas y que vienen usuarios nuestros, cómo podemos dotarles de más herramientas para diferenciar entre lo que es importante y lo que no es importante, ¿no?, superficial o no. Y entonces estamos como en ese modelo, ¿no?, en lugar de ser un espacio de programación, ser un espacio de escucha y de intentar dar respuestas desde nuestras capacidades, desde nuestras competencias, para aportarles algo a los diferentes niveles que componen nuestra organización. Esas serían las preguntas que nos estamos haciendo en este momento. Es de qué manera podemos ser relevantes para las personas para las que trabajamos, ¿no?, o les podemos ayudar. Ese es un poco el modelo, no tanto cuál es nuestro programa. Qué bonito. Hola, ¿qué tal? Bueno,
primero una reflexión que creo que es muy acertado el subtítulo del foro de hoy, que es un encuentro necesario, ¿no? Me parece muy, muy, muy acertado. Y una pregunta un poco para todos, pero creo que muy dirigida a ti, Carmen, es en esas empresas en las que están muy orientadas a líneas de negocio, al beneficio, al número, digamos, por muy humanistas que sean, ¿no? Las empresas, ¿cómo conseguís abrir esa pequeña brecha, sobre todo en esas empresas que todavía están, digamos, en nivel 1, en que la visión humanista no pasa más allá de las actividades de team building y del offsite anual, ¿no? ¿Cómo conseguís abrir esa pequeña brecha para que la persona responsable se abra a implementar esa visión humanista y conseguir esa plenitud de los trabajadores, más allá del argumento de un trabajador feliz produce mejor, obviamente, ¿no? Que es, digamos, lo que me imagino que un responsable primero piensa eso, ¿no? Lo primero que piensa es, bueno, pues voy a tener trabajadores felices para que trabajen más. Esa es un poco la pregunta. ¿Cómo conseguís el abrir esa mente? Nos cuesta mucho. Pero yo, fíjate, cuando empezamos éramos muy puristas y ahora nos camuflamos mejor. Camuflarnos mejor significa, sin perder nuestra esencia, ¿no? Y nuestra... en el sentido de lo que hacemos es hablar el lenguaje. Antes hablábamos del lenguaje y de la importancia, ¿no? Pues antes éramos como todo muy, no sé cómo decirlo, muy elevado, ¿no? Muy intelectual, y ahora utilizamos muchas veces el lenguaje que utilizan esas empresas que a lo mejor están más alejadas, ¿no? Y como decía antes, también vamos sabiendo leer los malestares o los inconvenientes que están teniendo, ¿no? Oye, no sabes relacionarte con la incertidumbre, o no sabes relacionarte con la complejidad, o estás teniendo miedo, ¿no? La tecnología es realmente por lo que viene, joder, la inteligencia artificial, tal, ¿no? Todo es como muy... Y al final decimos, bueno, ¿y cómo estás cultivando las tecnologías humanas? Y entonces, entre el camuflaje de hablar el lenguaje de la empresa para saber manejarnos ahí, ¿no? Y que no suene todo como muy blando, ¿no? Y happy flower y tal, porque en el fondo cuando tú vas con estos discursos te dicen sí, pero que no innoven, sí, pero que no sean creativos, ¿no? Entonces, uno, camuflarnos, y dos, se me ha ido el santo al cielo. Bueno, hablar del potencial que tienen esas tecnologías humanas y que nos hacen desplegar nuestro propio potencial, porque en el fondo, si llega la máquina, pues la máquina nosotros no nos suplantará en la medida en que nosotros cultivemos lo que es absolutamente necesario, ¿no? Y que tiene que ver con lo que propiamente nos hace humanos. Entonces, eso nos ayuda mucho, y luego hacemos mucha pedagogía, que es lo que decía antes, ¿no? Que una vez que tú entras en un circuito donde entiendes y te están hablando también en tu idioma y ves el potencial que tiene, y no solamente de vas a tener trabajadores más felices, nosotros no vamos con un discurso del fin al que vas a llegar, ¿no? Vamos del medio, ¿no? Y el sentido por el que tienes que hacer las cosas. Y sí que hacemos muchas actividades en abierto donde invitamos a la gente, y tenemos otro tipo de foros donde sensibilizamos, y entonces empiezan a hablar unos con otros y se genera ese interés, ¿no? Pero es un trabajo muy de ir cultivando hasta que de repente florece la oportunidad, ¿sabes? No es algo muy rápido. Perdona claro, pero ¿suelen ser las empresas las que acuden a vosotros o sois vosotros los que llamáis a la puerta a las empresas? Porque lo que he dicho antes, ¿no? El offsite, el team building, el descuentos para el teatro en la intranet de la empresa, o sea, quiero decir, eso ya lo tienen y piensan muchas veces que ya es suficiente. Sí. Entonces, ¿cómo suele ser ese paso? ¿A ellos o ellos a vosotros? Pues hay de todo. Hay mucha labor de sembrar nosotros y ir con este discurso, que también te diré una cosa que está jugando a nuestro favor desde hace 5 años es que, como se está tecnificando el mundo, pues la gente tiene más miedo, y entonces es como, ostras, ¿qué podemos hacer? Y se han dado cuenta que todo lo que están desarrollando internamente, que tiene que ver con procesos, metodologías, herramientas, no es suficiente. No es suficiente porque no están cambiando el mindset de esas personas, la forma de comprender la realidad de esas personas. Entonces, hay una parte de originalidad,
que además nosotros, como te digo, no instrumentalizamos, no decimos esto es un offsite, esto está... No, o sea, nosotros ahí somos muy radicales y si estos son 3 días, no, yo es que lo quiero en 2 horas, pues no vas a poder hacerlo con nosotros, ¿no? Entonces, pero siempre hablando su lenguaje, ¿no? Queriendo tender puentes a su realidad. Y hacemos mucha labor de sembrar nosotros. Y luego, pues evidentemente, cuando alguien nos conoce, pues nos recomienda, ¿no? Que también ahora mismo estamos recogiendo muchos frutos de lo que hemos sembrado, pero es un trabajo de pico pala. Buenas tardes. Muy interesante todo lo que habéis ido comentando en relación a esta sinergia entre las humanidades y cómo influye y cómo afectan al mundo empresarial, al mundo financiero. Yo me hago la pregunta al revés. ¿Cómo puede contribuir positivamente el mundo financiero, el mundo de la empresa, al mundo de la cultura? Hace poco leí un informe que básicamente identificaba que había un porcentaje muy pequeño de dinero que se recibía a través de patrocinio en el mundo de la cultura, comparativamente con el deporte, comparativamente con el entretenimiento específicamente o con entidades sin ánimo de lucro. Y una de las razones se debía a que las propuestas no suelen estar planteadas desde las necesidades de la empresa, sino solamente desde las necesidades de la propia institución cultural. Entonces, no sé si esa puede ser una línea. La pregunta es para Pablo, para quien la quiera responder, pero sobre todo es eso, ¿cómo se pueden beneficiar las entidades culturales de la empresa, una mirada más estratégica, más empresarial? Tampoco tengo una respuesta clara. Desde luego no es pedir, desde mi punto de vista, ¿no? Sino ofrecer, ¿no? Por una parte. Y, por ejemplo, a mí particularmente me interesa mucho algunas alianzas que se han realizado con fundaciones vinculadas al mundo de la empresa, en concreto con consultoras, y como por ejemplo tenemos una colaboración muy rica en uno de los espacios de la fundación, que es la Casa San Cristóbal, un espacio ya de carácter muy social en el barrio en Villaverde, en el barrio de San Cristóbal, y que lo hacemos con antiguos trabajadores de la Caja, por ejemplo. Y, por ejemplo, esa idea del expertizaje que tienen las personas para ayudar a usuarios de nuestro centro, por ejemplo, para mantener la economía diaria, que parece que no es nada cultural, pero bueno, como somos una entidad social, nos parece súper rico, ¿no? Y estamos como muy interesados en incorporar el conocimiento del mundo de la empresa a nuestro entorno. No pedir dinero para hacer lo que nos apetece, ¿no? Nuevamente, no ese es el modelo como lo estamos pensando. Y hay un programa que a mí me gusta mucho, que igual deberíamos repetirlo aquí, que una amiga mía inglesa que trabaja en una ONG, que trabaja con personas ciegas, hacen intercambios de directivos de empresas en organizaciones no lucrativas, ¿no? En non-profits. Entonces, a mí me encantaría incorporar a nuestra organización, súper viciada en el buen sentido de la palabra, es genial, pero que viene de ese mundo, de un universo de pensar y de trabajar desde un lugar que yo creo que necesita como sacudirse de alguna manera. Entonces me encantaría incorporar la manera, por ejemplo, de trabajar de algunas empresas, de pensar, de organizarse en organizaciones culturales. Y podría ser una aportación de valor muy importante para nosotros, más allá del dinero. Entonces, no lo sé qué podemos ofrecer. Me da la sensación de que, a diferencia del deporte, el universo, aunque a mí me fascina y yo dedico mis recursos y mis vacaciones a ver productos culturales o festivales, etcétera, que no somos muy relevantes para la sociedad, ¿no? Como organizaciones culturales. O el mundo del arte no consigue penetrar en muchas personas, a diferencia del deporte, ¿no? Y las causas son múltiples. Entonces, desde luego, de esa misma manera, difícilmente vamos a interesar a algunas empresas y solo lo que buscan es acomodarse en nuestras organizaciones o acercarse a nuestras organizaciones para ganar visibilidad o ganar prestigio. Desde allí va a ser muy difícil. Entonces, no sé, creo que tenemos que repensar muy bien. Por ejemplo, este programa me parece muy interesante, es decir, trabajáis de una entidad cultural y una entidad financiera para encontrar sinergias. Me parece que es un quid pro quo, ¿no? Es un win-win, no sé, es una manera de colaboración. Y iría por ahí un poco pensando, en vez de alianzas transaccionales, alianzas sistémicas, ¿no? Como decir, cómo nos relacionamos de una manera más profunda y con un poco más de recorrido. Que no es ir a pedir, ¿no? No es ir a pedir. Es decir, cómo podemos hacer algo juntos que nos permita mejorar en esa idea del bien común que salía por ahí todo el rato
las palabras de Iván, pues cómo podemos mejorar las cosas. Y yo creo que ahí podríamos encontrar algún tipo de sensibilidad o de retorno. Pero bueno, no sé cuál es el sistema que tenemos que trabajar. No sé si alguien tiene alguna pista, Gadea, cómo hay que hacer. Bueno, no sé, es complicado, ¿eh? O sea, yo creo que por un lado, bueno, yo creo que el mundo corporativo, justamente en la cultura, es donde más se está aportando. O sea, tenemos el ejemplo de la Fundación Banco Sabadell y hay muchísimas fundaciones corporativas que ahora mismo son las que están más apoyando el mundo de la cultura. Es pues, la Caixa, Fundación Mafre, Fundación BBV, Fundación Rafael del Pino, Fundación March. O sea, yo creo que justamente el mundo corporativo es el que más apoya al mundo de la cultura. Yo creo que, y lo decía antes, o sea, para que el mundo corporativo y las empresas ayuden a la cultura, al deporte o a lo que sea, necesitamos empresas de cierto tamaño que tengan los medios y la capacidad para hacerlo. O sea, España, desgraciadamente, es un tejido industrial de pequeñas y medianas empresas. Entonces, es muy complicado que empresas con 10 o 20 o 50 trabajadores tengan esas capacidades de recursos, no solo económicos, sino de tiempo y de personas que le puedan dedicar a eso. Yo creo que la participación posiblemente de empresas más pequeñas en el tercer sector es importante, pues temas de voluntariado, yo creo que hay ahí mucha labor que hacer. Y luego yo creo que hay otro tema que a lo mejor, no sé si será políticamente correcto, pero yo lo digo, y es que en España la filantropía está mal vista. Entonces, la filantropía, que en otros países es la gran ayuda al mundo del arte, al mundo de la cultura, al mundo del tercer sector, en España no vuela, porque las ayudas fiscales son ridículas y porque cuando hay gente que hace labores filantrópicas se le critica frontalmente. Entonces, es que nos estamos haciendo un flaco favor entre nosotros. Entonces, yo creo que hay que fomentar la filantropía, porque eso es un campo enorme para la cultura y para todos los temas que estamos hablando, que no viene solo de las compañías, sino de la gente que a lo mejor ya no tiene compañías, pero que tiene un patrimonio importante para ayudar en todas estas cosas. Entonces, bueno, pues aquí hay que hacer una reflexión importante. Yo, si queréis, cerramos y en los vinos te... Bueno, y como no quiero interponerme entre esta maravillosa mesa y el vino, cierro muy brevemente el vino que ahora vamos a tomar, digo, entre todos aquí, que se va a despejar la sala y van a poner unas mesitas y podremos conversar. Bueno, quiero agradecer de nuevo a la Fundación Banco Sabadell y a todos los que habéis intervenido. La verdad es que ha sido fascinante, tanto la conferencia de Iván como esta mesa. Además, creo que esta última pregunta nos ha situado muy adecuadamente justamente en el tema que parecía organizado, pero no lo estaba, justamente en el tema del próximo encuentro, que es el del 4 de junio, que va a tratar sobre patrocinio, mecenazgo y alianzas culturales, tendencias en financiación cultural, donde creo que vamos a aprender también un poco más sobre ese otro lado, como tú decías, ¿no? Es decir, se ha hablado mucho aquí sobre qué pueden aportar las artes y las humanidades al mundo de la empresa, ¿no? Para transformarla y de esta manera hacerla más transformadora y más innovadora, pero también, y es parte de esa conversación inicial que tuvimos, te mencioné yo, y que dio inicio a Cultura en Residencia, qué pueden hacer, ¿no? Las empresas para aportar al concepto de cultura en general y a las organizaciones culturales. Y solo, digamos, como aperitivo de eso, me refiero a algo que decía Carmen. Yo creo que si algo podemos aprender desde el mundo de la cultura de las empresas es justamente la idea de colaboración y de empresa común, ¿no? Desgraciadamente, desde el romanticismo alemán vivimos en un individualismo y atomismo social extremo que es hijo de la idea del genio, ¿no? Y de la creación genial, individual, del hombre o la mujer hechos a sí mismos, que forja su propio destino en soledad y triunfa o fracasa independientemente de su contexto, ¿no? Y esta idea de la creación ligada a la individualidad y al paradigma del genio es tremendamente perjudicial y tremendamente errónea.
Hay ámbitos, donde, desgraciadamente, como el de la universidad, por ejemplo, en humanidades o en artes, donde ese paradigma se reproduce y donde parece que cada uno va por su cuenta, con su investigación, con su libro, con su rollo. Y una de las cosas maravillosas, ¿no?, que podemos experimentar los que trabajamos cada día en organizaciones como esta o en empresas es ese valor del esfuerzo común y de la colaboración para sacar adelante un proyecto. Esto que parece tan natural, sin embargo, no lo es en muchísimos ámbitos y desde luego muchas veces no lo es en el mundo del arte y no lo es en el mundo de la cultura. Así que esa posibilidad de generar conversaciones, de cooperar, de generar alianzas como la que tenemos con la Fundación Banco Sabadell y con tantas otras instituciones culturales o de otro tipo que están presentes hoy, creo que es una de esas posibilidades que nos ofrece el mundo de la empresa y que ojalá incorporáramos más. Pero como digo, tenemos otros 2 eventos para hablar de estos temas, así que os esperamos el 4 de junio. Muchas gracias y de verdad ha sido una gozada. Gracias a todos.